Bienvenidos a la videoconferencia de la Escuela de Salud Pública de México. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí nuevamente en una emisión más de las videoconferencias interactivas. Y hoy tenemos un tema muy interesante y de gran relevancia a nivel nacional y, por supuesto, mundial. Y vamos a abarcar el tema de la investigación a la política pública en el caso de la exposición a plomo en México. Y tenemos una gran invitada, una gran ponente que seguramente todos ustedes la conocen, la doctora Marta María Mara Telles Rojo, y que me voy a permitir leer brevemente su cápsula biográfica. La doctora Telles Rojo es doctora en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ella es especialista en estadística aplicada, maestra en estadística y licenciada en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente se desempeña como investigadora en Ciencias Médicas jefe en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es investigadora responsable en México de las cohortes de nacimiento Element y Progress, y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estadística y de la International Society for Children Health and Environment. También es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina. Su principal área de investigación es la epidemiología ambiental y la bioestadística. Ha desarrollado múltiples estudios de investigación sobre los efectos a largo plazo de la salud materno-infantil derivadas de la exposición conjunta de tóxicos ambientales, estresores sociales y condiciones nutricionales durante la gestación y la infancia. Ha desarrollado más de 30 proyectos de investigación con financiamiento de CONACYT, también de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos y la Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos, entre otros. Cuenta actualmente con más de 300 artículos publicados en revistas científicas de alto impacto, 61 artículos de libro y 4 reportes de encuestas nacionales. Y finalmente su trabajo ha motivado la aprobación del Programa Nacional del Control de la Exposición a Plomo en México, que ha merecido más de 9,000 citas y ha dirigido y asesorado 34 tesis de maestría y 11 de doctorado. Así que con todo esto que ella ha desarrollado en este tema, hoy tenemos el honor y nos honra mucho de que esté en esta videoconferencia. Así que adelante, Mara. Muchas gracias. Gracias, Nenetsen. Muchas gracias. Muchas gracias a la Escuela de Salud Pública de México por esta invitación y esta oportunidad de comunicarme con ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Yo siempre me estreso en estas cosas, pero espero que hoy todo salga muy bien y me digan cuando ya estemos listos. A ver, sugerencias, cambiar. ¿Cuál era la instrucción que me dijiste? ¿Ahí estamos? Ahí está muy bien. Ahí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia. Para mí es un gusto platicarles de un tema, pues, ¿qué les puedo decir? Al que le he dedicado la vida con todo el compromiso y la pasión que implica un reto de este tamaño. Y pues sin más, les voy a ir tratando de compartir todo lo que ha hecho que este tema me parezca absolutamente relevante y bueno, pues ponerlo como un caso en donde hemos logrado avanzar un poquito de la investigación hasta la política pública. Lo primero que les quiero contar es que el trabajo que voy a presentar hoy es un trabajo en el que soy portavoz de muchos, pero muchos colegas que están detrás de todo lo que ha llevado hasta el punto en el que estamos ahora. Son muchos colegas, muchas instituciones, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y sería incapaz de poner todas las instituciones y todos los nombres porque estoy segura que omitiría. Yo solamente quiero que me vean hoy como una portavoz de un esfuerzo enorme, colectivo, que lleva más de 200 años
o casi 200 años, y que bueno, por eso estoy aquí hoy y muy agradecida con la Escuela de Salud Pública de México. La forma como he pensado presentar hacer la estructura de la presentación el día de hoy, es que lo que les quiero contar es una historia resumida de lo que ha sido la exposición a plomo en México y el transitar desde los primeros casos documentados de intoxicación hasta lo que hemos avanzado en temas de política pública. Yo lo que les quiero hacer es una novela, una crónica, una historia, en donde quiero ir tejiendo acontecimientos, hechos, contextos, y que ustedes se vayan, me presten su cerebro y me permitan construir juntos esta historia para darles una dimensión del trabajo que hay atrás. Me gustaría terminar con algunas reflexiones finales de mi parte y me gustaría muchísimo que procediéramos a una sesión de preguntas y respuestas en donde tengamos la oportunidad de interactuar. Bueno, pues lo primero que les quiero decir es, el objetivo del seminario es tratar de poner un ejemplo, de compartir con un estudio de caso la transición de la investigación a un tema de política pública. Realmente es un reto grande y lo que les quiero poner aquí es un marco conceptual sobre el cual nuestro grupo de investigación nos hemos tratado de identificar, de ceñir para avanzar. Entonces, bueno, y de ahí vamos a construir el caso. Digamos que esta es la primera diapositiva teórica y a partir de ahí ya nos vamos a ir al ejemplo que nos tiene hoy reunidos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros generamos primero como investigadoras e investigadores en el área de salud ambiental y hacemos investigación. Generamos proyectos de investigación, tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, publicamos artículos y lo que vamos haciendo es construyendo la identificación y la articulación de un problema. Algo que puede empezar con una eslabón en un marco conceptual de la cadena causal grande, se va articulando como un problema social hasta que logramos decir el problema que queremos atender a nivel social es este en particular. Y entonces, lo que nos parece es que hay que generar datos e información relevante orientadas a atender este problema desde la perspectiva de un programa o una política pública, según sea el caso. Pero entonces aquí ya pasamos a transitar a un tipo de investigación que genera datos relevantes a ese problema en específico. Hay que articular esfuerzos de todos los sectores de la sociedad posibles. Hay que hacer consultas, hay que unir, hay que articular y hay que construir en colectivo el desarrollo de una propuesta. Una vez que tenemos esa propuesta, entonces ya podemos orientar esfuerzos para tomar decisiones en función de esa propuesta. Y si todo va avanzando fluidamente, lograremos implementar este programa o esta política que hemos ido construyendo desde su antecedente primigenio de la investigación. Y luego, idealmente, tendríamos que construir un espacio para evaluarla, para ver qué tan efectiva está siendo en términos de los resultados que queríamos alcanzar, dado el diseño con el que fue construido, y seguramente habría espacios de mejora. Siempre hay espacios de mejora que nutrirían a la investigación para hacer un bucle, para hacer un espiral de crecimiento para obtener cada vez mejores resultados en términos de política pública. Este marco conceptual no es nuestro, por supuesto. Este marco conceptual es de la doctora Edwards, publicada en 2004 en una revista muy importante que es Social Science and Public Policy, pero cuando lo leímos nos identificamos mucho en el estado en el que estábamos en ese momento para tratar de avanzar en el tema de política pública en México. Ahora sí,
vamos a platicar un poco sobre el caso de la exposición a plomo en México. Primero que nada, déjenme transmitirles que el año pasado, en 2022, tuve el privilegio de haber sido invitada por la Comisión de Lancet para hacer una evaluación de los avances en contaminación y salud a nivel mundial. Lo que publicamos en ese momento, que tuvo mucho impacto en medios, fueron números realmente alarmantes. Lo que vimos es que 9 millones de muertes al año en el mundo se atribuyen a factores de riesgo ambiental. 9 millones de muertes anuales. Sé que estoy repitiendo, pero quiero que penetre la carga de lo que implican los factores ambientales en términos de pérdida de salud y en particular en el caso de lo que publicamos en la Comisión de Lancet en términos de mortalidad. Dicho sea esto, 900,000 muertes se consideran prematuras debidas a la exposición a plomo. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? O sea, ¿el plomo sigue causando enfermedad y muerte? Sí, sigue causando enfermedad y muerte. A nivel mundial se estima que 900,000 muertes ocurren de manera prematura por esta exposición y 800 millones de niños en el mundo tienen niveles de intoxicación. Esto es un número escandalosamente alto. La intoxicación por plomo es silenciosa. Ahorita vamos a hablar de los efectos, pero en general está desatendida. Y lo que ustedes pueden ver en el mapa, que les muestro aquí, espero que ustedes estén viendo mi cursor, es un mapa del nivel promedio de los niveles de plomo en sangre en la población mundial. Entre más rojo esté el país, coloreado el país, se habla de un mayor nivel de plomo en sangre. Y como podrán ver ustedes, la distribución del problema de plomo a nivel mundial no se distribuye homogéneamente. Hay mucho más carga en los países de escasos recursos. Veamos por favor aquí África, Asia, y después en los países de medianos ingresos, como somos nosotros, y por supuesto los países en desarrollo, es un problema que está mucho más controlado. Bueno, pero ¿por qué Mara habla tanto del plomo? ¿Por qué la Comisión de Lancet le dedica, dentro de toda la cantidad de muertes por contaminación ambiental, en particular hace específico el número para plomo? Pues porque el plomo está considerado por la Organización Mundial de la Salud uno de los 10 tóxicos de mayor preocupación a nivel mundial. Y esto está junto con el tabaco, junto con el arsénico, junto con los asbestos, junto con el cadmio. O sea, es un tóxico de alta preocupación, pero además un problema de rezago. Y tenemos una deuda y un rezago en nuestro país que espero que conforme vayamos conversando esto vaya quedando claro en qué basó esta aseveración. Pero además el plomo tiene una particularidad, porque como lo dice la doctora Cordas en su artículo de 2018, por una parte hay ciclos de exposición que se heredan, que se perpetúan, como son el caso de México, lo que hoy vamos a hablar sobre el uso de barro vidriado con plomo, pero también convergen otras nuevas fuentes de exposición a plomo debido a los procesos industriales. Entonces, esto es un problema de rezago, pero también que se va a incrementar. Ahora, ¿qué es lo que hace el plomo al organismo? Lo primero que les quiero decir, para quienes no son médicos en esta audiencia, como es mi caso, es que nuestro cuerpo no necesita una sola micra para poder funcionar, una sola micra de plomo para poder funcionar. Micra de plomo que entra a nuestro organismo, micra de plomo que va a tener un efecto tóxico, porque no hay órgano ni función del cuerpo humano que requiera plomo para funcionar. Entonces, toda cantidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es tóxica. Y va a dañar a cuánto órgano y a cuánto sistema se deposite. Una vez que una micra de plomo entra en nuestro organismo, va a circular con el torrente sanguíneo y eventualmente se va a depositar en un órgano. Y ahí lo va a empezar a afectar.
Tiene una especial afinidad por el sistema nervioso, es neurotóxico, o sea que en particular daña el cerebro, y de la forma como lo daña es inhibiendo el desarrollo pleno de la inteligencia. O sea, los niños que tienen mayores concentraciones de plomo van a tener un menor desarrollo de su inteligencia. Pero además, como lo vamos a ver más adelante, estos niveles de plomo llegan al cuerpo humano desde la etapa prenatal, es decir, desde que está el bebé en gestación en el vientre materno, y estas micras de plomo llegan al organismo del bebé cuando está en etapa de desarrollo de órganos y empieza a hacer su potencial tóxico. Es un factor de riesgo, como ya lo comenté antes, para mortalidad, porque cuando alguien se expone a lo largo de toda su vida a plomo, sin que se dé cuenta, continúa con los hábitos de exposición, en el largo plazo afecta la enfermedad cardiovascular y genera mortalidad. Esto está ampliamente documentado y bueno, en México esta exposición se ha documentado desde hace casi 200 años. Y eso es algo que me parece que vale la pena reflexionar. Lo que nosotros vamos a conversar hoy es desde aquellos casos de los siglos XIX que se documentaron efectos de intoxicación por plomo y bueno, ¿qué se ha hecho a través del tiempo? ¿Qué ha pasado en México? ¿Y por qué hoy, en septiembre de 2023, seguimos hablando de este tema? Les voy a platicar sobre nuestro trabajo de nuestro grupo de investigación a lo largo del desarrollo de estudios poblacionales con representatividad estatal y luego nacional para decirles cómo la magnitud del problema que tenemos en México. Bueno, dicho sea esto, espero ya haberlos convencido de que el plomo es algo en que nos debe preocupar por nuestros niños, por nuestras madres embarazadas, pero también por la exposición a largo plazo, porque va a tener efectos en la vida adulta. Ok, ¿qué quiero decir con esto de que hace casi 200 años o más de 200 años? No exagero. En 1801, el doctor Valdés alertó de los primeros casos de intoxicación por plomo en México en lo que es la Gaceta de México. Es interesantísimo, es el primer caso de intoxicación por plomo que al menos yo he podido documentar en una revista científica en el mundo. Tenemos la primicia de haber publicado, hasta donde yo sé, puede ser que me equivoque, de los primeros casos de intoxicación por plomo. En el caso del artículo del doctor Valdés de 1801, habla por la exposición a plomo a través de los juguetes. El plomo lo que hace con las pinturas es que la abrillanta, lo hace muy bonito. Entonces hay juguetes pintados con pintura de plomo que los niños se chupaban y el doctor Valdés documenta intoxicación a plomo por este hábito en los niños. Posteriormente, en 1878, el doctor Ruiz Sandoval documenta los primeros casos de intoxicación por plomo en niños de Oaxaca, por lo que llamó él un envenenamiento lento. ¿Por qué le llama el envenenamiento lento? Pues porque es un efecto de largo plazo, silencioso, cuyos efectos se ven a través del tiempo, pero no en el corto plazo después de haber ocurrido la exposición. Y en particular, el doctor Ruiz de Sandoval asocia la intoxicación por plomo de los niños de Oaxaca al uso de loza vidriada, de loza de barro vidriada con plomo. Esta artesanía en la cual nosotros conocemos muy bien, la utilizamos seguramente muchos de ustedes, no voy a decir de nosotros porque yo no uso barro vidriado con plomo, pero muchos de ustedes ahora que fue 15 de septiembre y esta preciosa cerámica que es naranja o verde, en donde habitualmente se sirven y se cocinan y se almacenan alimentos tradicionalmente mexicanos, ¿no? En la comida tradicional mexicana. Quiero aclarar, antes de que avancemos, que nosotros valoramos profundamente esta tradición. Lo que nosotros promovemos es una alfarería segura,
que busque proteger tanto a los alfareros que la producen, las y los alfareros que la producen, así como a la población que la consumimos. Pero regresemos a 1878. Lo que dice el doctor Ruiz Sandoval en su último párrafo, refiriéndose específicamente a la loza de barro vidriada, él dice, este mal muy fácil sería de evitar si la autoridad prohibiera el uso de barniz de esta loza, castigando severamente a aquellos que lo pusieran en la superficie que debe estar en contacto con las sustancias alimenticias. Los errores de redacción y ortografía que vean, por favor, es una traducción literal, una transcripción literal del artículo. Bueno, pues en 1878 se alertó de este envenenamiento lento por el uso de barro vidriado con plomo a bajas temperaturas, y 140 años después casi continuamos con esta fuente de exposición en México. Se publicó mucho, hubo muchos artículos de investigación, muchos grupos de investigación, mucho trabajo. El doctor Rothenberg y la doctora Lourdes Schnaz en los 80s publicaron mucho sobre el tema. El doctor Hernández publicó sobre el tema. El doctor Fernando Díaz Barriga en Veracruz, en el norte. No quiero enumerar cuánta gente trabajamos y publicamos desde la perspectiva en investigación en poblaciones acotadas, alertando de este problema, pero parecía que no se daba el paso a transitar a un programa nacional. Hubo esfuerzos muy importantes que hay que reconocer en la exposición a plomo. En 1997, México se declara completamente libre de plomo en las gasolinas, con lo cual quitamos por completo una fuente de exposición a plomo, y esto se reflejó en los niveles de plomo en sangre de las niñas y los niños de todo el país, sin duda. Pero una vez que bajaron los niveles de plomo en sangre por la remoción del plomo en las gasolinas, el problema siguió estable, y siguió estable, y sigue estable. ¿Por qué? Porque tenemos esta fuente de exposición basal, si me permiten llamarla así, que ha permanecido a través de los años y que está sin atender. Hay un esfuerzo muy importante de FONART, muy importante, que ha tratado de que ha trabajado con alfareros. Don Mario, una persona de muchos años en FONART, trabajando con alfareros para usar barro vidriado sin plomo. Hay organizaciones de la sociedad civil con un trabajo enorme, trabajando con alfareros, Pure Earth, por supuesto, barro sin plomo. Hay muchas organizaciones que han hecho esto, pero son esfuerzos que no han logrado transitar a tener un impacto visible y que digamos, bueno, ya el problema de la exposición a plomo por uso de asa de barro vidriado está controlado en México. Son esfuerzos que no han logrado tener un impacto poblacional. Y bueno, dados los efectos que tenemos, dados los efectos en salud, que vemos nuestros proyectos de investigación, documentan y documentan y documentan los efectos de largo plazo en salud. En un momento dado, nuestro grupo de trabajo decidió empezar a pasar esta siguiente cajita del marco conceptual que hablamos hace rato, que era, vamos a generar información relevante que les sea de utilidad a los tomadores de decisión para ver si podemos enfocar el problema de una manera distinta. Y ese es el mensaje que les quiero transmitir en la sesión de hoy. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Yo les pido que se concentren mucho, porque los voy a partir de aquí a llevar por un camino, por un túnel del tiempo, para irles diciendo cómo hemos ido construyendo este avance a nivel poblacional. Este esfuerzo empieza en 2015 y empieza, como les digo siempre, articulando esfuerzos de muchas instituciones. El Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia con el trabajo del doctor Camilo Ríos en su laboratorio,
los servicios de salud del Estado de Morelos, que es donde está el Instituto Nacional de Salud Pública, que nos permiten tener un estudio a nivel poblacional en el Estado, y nuestra colaboración, que ya tenemos mucho tiempo con Pewter, que es una organización de la sociedad civil a nivel global que trabaja en más de 40 países con un gran compromiso por el control de la exposición a plomo en el mundo. Articulamos esfuerzos de estas 4 instituciones y lo que hacemos es hacer un pequeñísimo proyecto, pequeñísimo, solamente en el estado de Morelos, pero con una palabra que no tenían los estudios de investigación: representatividad. Lo que nosotros quisimos en el estudio de 2015 fue decir, los resultados que nosotros vemos no es en una población puntual que está alrededor de una fuente de exposición, no es alrededor de un estudio de cohorte como los habíamos hecho en nuestro grupo de investigación en Ciudad de México. Es una muestra representativa de los niños que están naciendo en el estado de Morelos. Y fíjense qué significado tiene un estudio de exposición a plomo en recién nacidos. Y subrayo la palabra recién nacidos porque les quiero recordar en dónde empezó esta charla, diciéndoles el plomo no se necesita en ningún órgano ni en ninguna función del cuerpo humano. Y aquí vemos que queremos estudiar niños que nacen con niveles de intoxicación. ¿Por qué un niño nace con niveles de intoxicación? Cuando en el único ambiente que ha estado es el ambiente intrauterino. Es un experimento natural, porque estos niños y niñas que nacieron en 2015 solamente habían estado en el ambiente intrauterino. La única fuente de exposición fue la madre. Y que el plomo que traspasó la barrera fetoplacentaria, que llegó al torrente circulatorio de estos bebés que estaban naciendo y que para cuando nace tiene niveles de intoxicación. Aquí les cuento que esto lo hicimos con 300 recién nacidos en hospitales públicos del estado de Morelos, pero con un diseño muestral que nos permitió darle resultados a la que entonces era la secretaria estatal de salud, la doctora Vesta Richardson, y decirle: esta es la prevalencia de intoxicación con niños recién nacidos en el estado de Morelos. Aquí les cuento de la publicación, en donde, como ustedes ven, es un número grande de coautores, porque este esfuerzo fue una gran conjunción de esfuerzos. Bueno, pues lo primero que les quiero decir es que la prevalencia general de intoxicación fue de casi 15% de los niños que nacieron ese año en Morelos. ¿Por qué le llamo intoxicación? Es una palabra muy fuerte y que la hemos pensado y que la hemos discutido con las autoridades de salud. Le llamamos intoxicación porque es el nivel de referencia que marca la norma oficial mexicana vigente, que es 5 microgramos por decilitro. Si un niño o niña tiene niveles de plomo en sangre arriba de 5 microgramos por decilitro, se considera un nivel de intoxicación de acuerdo a la norma vigente. Ahora, 15% es un número enorme. Estamos diciendo que de cada 100 niños, 15 nacen con niveles de intoxicación, en donde los efectos en salud que va a tener a lo largo de la vida ya los trae, ya está el plomo circulando en su torrente sanguíneo. Pero además, no solo ocurre este mapa de inequidades con el que empecé esta charla a nivel mundial, lo encontramos también en el estado de Morelos. Cuando distribuimos por el nivel de marginación donde nacieron estos niños, vemos que en la zona serrana del estado, en donde hay la mayor marginación, llegamos a encontrar 22% de niños con niveles de intoxicación. 1 de cada 5 niños. Eso me parece verdaderamente elevado. Y esta tendencia, conforme nos fuimos acercando a hospitales donde nacieron con menores niveles de intoxicación, fue menor la prevalencia.
Nada más quiero señalar aquí que estamos hablando del nivel de plomo en sangre en cordón umbilical, o sea, al nacimiento. Y esto fue lo que encontramos. Bueno, ahora, en ese momento nosotros sospechábamos que el principal responsable de esta intoxicación en Morelos era el uso de barro vidriado con plomo, a baja temperatura, este barro artesanal del que hablaba hace rato, durante el embarazo, que la madre usó frecuentemente el barro vidriado. Y lo que encontramos es que casi el 60% de las madres utilizaron barro vidriado durante el embarazo para cocinar, para almacenar sus alimentos o para servirlos. Entonces, entró al torrente circulatorio de la madre, traspasó la barrera fetoplacentaria y llegó al bebé y nosotros lo captamos en el cordón umbilical al nacimiento. Ahora, ¿cómo podemos ver que está asociado al uso de barro vidriado con plomo? Lo que nosotros hicimos fue aplicar un cuestionario a la madre, enseñamos imágenes del tipo de losa de la que hablamos, y lo que nosotros encontramos fue esto. Y si me permiten explicarles esta gráfica, en el eje X lo que vemos es desde las madres que nunca usaron barro vidriado, a las madres que lo usaron con poca frecuencia, 1 a 3 veces al mes, la que lo usaron casi todos los días de la semana, y las que lo usaban todos los días, más de 1 vez al día. Y lo que tenemos aquí son las concentraciones de plomo en sangre. Y lo que ustedes pueden ver es que hay una tendencia muy clara que conforme aumentó el uso de barro vidriado durante el embarazo por las madres, el aumento en la sangre de cordón umbilical es clarísimo. Si ustedes observan aquí la barra de las mujeres que nunca usaron barro vidriado y ven este 1.31 como media de plomo en sangre, lo que van a ver es que este es un nivel muy comparable a un país que tiene, una política implementada de barro vidriado. Pero además, no solo casi el 60% de las madres lo usaron. El 70% de estas madres lo usó diariamente. Entonces, aquí tenemos, por supuesto, las madres que están en las zonas con mayor nivel de marginación, como lo comenté en la diapositiva anterior. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Este proyecto nos abrió las puertas para el proyecto clave para la política pública en México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Y lo que nosotros hicimos ahí fue, ahora vamos a ver a nivel nacional. Ya teníamos un estudio en Morelos, vamos a hacerlo a nivel nacional. Y lo que nos permitió este gran resultado y por supuesto la apertura del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Secretaría de Salud, quien financió el componente de plomo en una colaboración con INEGI, fue medir la prevalencia de intoxicación por plomo ahora a nivel nacional. Pero en 2018 la ENSANUD solo fue a las zonas de menos de 100,000 habitantes, es decir, en donde está más concentrada la población rural, la pobreza de este país, y en ese no fue un representativo de todo el país, fue representativo de las localidades de 100,000 habitantes. Aquí ya no lo hicimos en recién nacidos, porque como ustedes saben, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es una encuesta de hogares. Entonces aquí adaptamos la metodología, la hicimos en niños de 1 a 4 años de edad. Si ustedes me preguntan por qué 1 a 4 años de edad, les voy a decir que solamente fue por restricción presupuestal. Nos hubiera encantado hacerlo en una población mayor, en adultos, en mujeres embarazadas. Pero bueno, así se hizo. Y los resultados que encontramos fueron los siguientes. Encontramos que el 22% de los niños y niñas de esta zona, del país, en zonas que residen en zonas de menos de 100,000 habitantes, tuvieron niveles de intoxicación. Aquí lo marcamos con una barra roja.
1 de cada 5 niños y niñas de 1 a 4 años de edad que viven en zonas de menos de 100,000 habitantes, que es donde más se utiliza el barro vidriado, tienen niveles de intoxicación por plomo y en este momento no están siendo identificados por el sistema de salud para ser atendidos. Lo que pudimos ver es que, insisto, cuando llamo niveles de intoxicación, sigo utilizando como referencia la norma vigente 199 de 5 microgramos por decilitro. Pero ahora además, gracias a la potencia de la ENSANUD, lo que nosotros pudimos hacer fue decir cómo está el problema a nivel nacional. Bueno, pues a nivel nacional vimos que el problema, si ustedes ven aquí, los porcentajes de la barra más intensa son los niveles de intoxicación. Vean por favor mi cursor. El nivel de intoxicación más elevado es en la zona verde, en la región sur. Les recuerden que aquí la ENSANUD no tuvo representatividad estatal, solo tuvo representatividad regional. Entonces aquí ya pudimos decir que la zona sur es donde está más concentrado el problema, que le sigue la zona centro. Vean por favor este 20% de intoxicación en la zona centro y que en la zona norte es un problema mucho más bajo. Por favor vean aquí este 9.8%. ¿Qué representó esta prevalencia de intoxicación de 22%? Más de 1 millón de niños y niñas que viven en zonas de menos de 100,000 habitantes con niveles de intoxicación. 1 millón de niños y niñas solo de esa zona. Fueron resultados muy bien recibidos por las autoridades, tanto de la Secretaría de Salud como del Instituto Nacional de Salud Pública, y nos abrieron la puerta a la siguiente, yo le llamo gran ENSANUD, porque aquí ya pudimos estimar la prevalencia de intoxicación para cada estado de la República. Déjenme recapitular brevemente. Empezamos en Morelos, de ahí nos fuimos a todo el país, pero a nivel regional. No podíamos decirle a un secretario de Estado, señor secretario, señora secretaria, su estado tiene esta prevalencia de intoxicación. Pero en el ENSANUD 2018-2019 ya lo pudimos hacer. Seguimos trabajando con niños y niñas de 1 a 4 años de edad, porque ya lo habíamos estipulado desde antes, pero por problemas presupuestales es realmente una medición costosa. Y lo hacemos en el hogar, damos resultados inmediatos, damos consejería cuando identificamos niño o niña con niveles de intoxicación, les damos estrategias para reducir la exposición, estrategias nutricionales, para favorecer la excreción y reducir la absorción. En fin, hacemos todo esto gracias a esta gran maquinaria de la ENSANUD. Y finalmente, como resultado de esta encuesta, en 2019 pudimos tener esta gráfica que para nosotros fue un verdadero logro. Pudimos decir que casi uno de cada 5 niños en el país tiene niveles de intoxicación. La media nacional es de 17.4. Ustedes me pueden decir, oye Mara, pero me acababas de decir que 21.8 en la anterior ENSANUD. Sí, pero acuérdense que la anterior ENSANUD era en las regiones de menos de 100,000 habitantes. Ahora sí lo tenemos en todo el país a nivel estatal. Y pudimos identificar los estados. El estado de Puebla con una prevalencia de 47% de intoxicación en sus niñas y niños. Pudimos ver el estado de San Luis Potosí, Tlaxcala, cada uno de los estados, y pudimos ver esta gran heterogeneidad que va desde estados con unos niveles altísimos de intoxicación a estados como Sinaloa, Tabasco, cuya prevalencia de intoxicación es nula. Bueno, y esto ahora sí, a nivel de todo el país, no solo las zonas de menos de 100,000 habitantes, sino toda la heterogeneidad del país, podemos decir
que aproximadamente 1.4 millones de niñas y niños de este país tienen niveles de intoxicación. Creemos que es un resultado muy importante y que además hay una gran heterogeneidad. Vean, por ejemplo, estados como Michoacán, como Puebla, como Tlaxcala, donde la barra roja es mucho más grande que la barra azul. Esa fracción roja es la que se atribuye al uso de barro vidriado con plomo. Pudimos hacer una regionalización y cruzar y decirle a la Secretaría de Salud, miren, en estos estados que coloreamos con rojo hay intoxicación alta, pero además hay barro vidriado y otras fuentes que no podemos identificar todavía porque es muy complejo, pero al menos creemos que la principal fuente es el barro vidriado. Con estos resultados, en 2019, el Consejo de Salubridad General aprobó el Programa de Acción de Aplicación Inmediata para el Control de la Exposición a Plomo en México. Esto es un gran logro coordinado por el Consejo de Salubridad General, por la Organización Mundo Químico, por un gran grupo de instituciones que nos reunimos a trabajar en este programa, instituciones de la Secretaría de Salud, del IMSS, direcciones generales, y bueno, articulamos un programa en 5 paquetes. Yo en lo personal me involucré fuertemente en lo que es diseñar un sistema de vigilancia epidemiológica para plomo, pero hubo un grupo que trabajó en el paquete normativo, otro en el diseño del protocolo para el manejo de casos clínicos, otro que era un grupo para trabajar alternativas tecnológicas para el cambio de tecnología y poner alternativas libres de plomo, y un componente de promoción de la salud. Desafortunadamente, como ustedes saben, esto fue el 27 de noviembre de 2019, nos esperaba muy pronto COVID, y bueno, eso detuvo mucho nuestros avances. Durante COVID trabajamos en el diseño del sistema de vigilancia epidemiológica, proponiendo un monitoreo individualizado en niños de menos de 6 años y mujeres embarazadas a través de la consulta del niño sano en los estados que estén por arriba de la media nacional. No en todo el país, sería muy costoso. Proponemos mantener el monitoreo a todo el país a través del ENSANUD para ir ajustando, identificando estados que pudieran ir controlando el problema, otros que pudieran ir emergiendo, pero un monitoreo individualizado a los niños de menos de 6 años y mujeres embarazadas para el control de la exposición. Todo esto está en diseño. Tenemos el gran reto de hacer un estudio piloto, logísticamente es muy complejo, y tenemos el reto de consolidarlo en este momento. No hemos logrado avanzar mucho recientemente, pero por supuesto que con todo este avance estamos muy convencidos en que debemos de trabajar para eliminar la fuente de exposición. Finalmente, y para ya acercarme al cierre, en 2022 tuvimos otra vez la oportunidad de estar en el SANUD. En el SANUD documentamos prevalencias de intoxicación iguales estadísticamente que las previas, porque no ha habido una estrategia contundente para el control de la exposición. Pero ya empezamos a ahondar en que si solo es barro vidriado o hay otras fuentes de exposición. En esta gráfica es compleja, pero miren, permítanme, la barra azul les da la proporción de personas que usan barro vidriado. En la barra azul, la proporción de personas que viven cerca de minas que pueden ser fuentes de exposición. Aquí, las que viven cerca de un lugar de reciclaje de baterías. Aquí las que viven cerca de un taller mecánico, fuentes de exposición ambientales. Podemos ver que hay muchos hogares que viven cerca de un taller mecánico, pero ninguna prevalencia de intoxicación como la que se asocia al uso de barro vidriado. También exploramos que puede ser que en el hogar haya personas que trabajan, adultos que trabajan en el reciclaje de baterías y sean el vehículo para llevar partículas de plomo al hogar, o soldaduras, o pinturas, o herrería. Este tipo de exposición paraocupacional se asocia con una gran prevalencia de intoxicación. Es algo que hay que atender desde la perspectiva ocupacional. Pero en población general, es decir, no asociada, perdonen,
no asociada a una exposición ambiental, vemos que la que tiene la prevalencia de intoxicación mayor es el uso de barro vidriado. Ahora sí, gracias al ENSANUD 2022, podemos decir la prevalencia de intoxicación por plomo en México se explica mayoritariamente por la fuente principal de exposición, que es el uso de barro vidriado con plomo. Tuvimos oportunidad de presentar estos resultados en la última presentación de resultados a autoridades de la Secretaría de Salud. Pudimos decir esto con esta contundencia y recomendar acciones urgentes para quitar la fuente de exposición, para implementar estrategias de control de exposición. Y además ya sabemos a dónde hay que ir, sabemos qué estados son los que tienen que atenderse de manera prioritaria, porque tenemos resultados a ese nivel. Impulsamos fuertemente que se implemente el programa de acción de aplicación inmediata, porque está diseñado, falta la implementación. Y bueno, solo para cerrar, si nosotros regresamos a ese marco conceptual con el que empezamos, pues vemos que pasamos de investigación de grupos que trabajábamos de manera aislada, que integramos un problema, articulamos un problema muy preciso con una pregunta muy precisa. ¿Cuál es la principal fuente de exposición a plomo? ¿Cuál es la prevalencia de intoxicación por plomo en el país? Generamos datos relevantes orientados a desarrollar un programa y una política que articuló esfuerzos y se desarrolló el programa. Y ahora estamos en esta etapa, en orientar esfuerzos hacia hacer realidad este programa para implementar. Yo quisiera cerrar esta charla diciendo, ustedes son estudiantes, la mayoría creo que de la Escuela de Salud Pública de México, pero a lo mejor hay de otros lados. Y sí quisiera decirles esta cita que a mí me parece profundamente motivante. Necesitamos científicos que puedan comunicar lo emocionante de la ciencia para abrir los ojos de los que no son científicos y si les transmitimos la información que necesitan para tomar decisiones, podemos hacer un verdadero cambio en el conjunto. Nosotros somos científicos, pero nuestra misión es traducir resultados, generar datos relevantes que sean atendidos por los tomadores de decisiones, que hay científicos, pero también hay no científicos, pero que juntos podamos hacer un verdadero cambio. Este esquema me parece que resume la cita. ¿En dónde está la política pública? En donde se intersecta la evidencia científica, la infraestructura social, que eso es un gran reto, como es para nosotros ahorita implementar un sistema de monitoreo, de vigilancia epidemiológica para plomo, pero también en donde está la voluntad política. Y solo ahí, intersectando estos tres círculos, vamos a lograr hacer una política pública que tenga un verdadero impacto en la sociedad. Y pues muchísimas gracias. Yo aquí termino y quedo muy atenta y muy interesada a conocer sus comentarios y sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mara, por esta gran exposición y aparte lo hiciste muy amena, muy didáctica. Creo que no cabe la menor duda de todo el trabajo que han estado haciendo desde hace muchos años, el grupo de investigación que ya mencionabas y toda esta parte de investigación, pero no nada más se quedó ahí ya con este marco que nos hablabas y la identificación, la articulación del problema, sino todo lo que ha habido alrededor, que es la generación de estos datos y todas las estrategias que han realizado orientadas sobre todo al desarrollo de las políticas públicas que igual ya mencionaste y creo que es básico también los esfuerzos que han realizado para desarrollar esta propuesta, no nada más dentro del instituto, estos esfuerzos cerrados, sino a nivel nacional e internacional y que eso ha dado paso a lo que hoy tienen como en este programa ya muy bien sustentado, muy bien desarrollado y que sobre todo han llevado estos esfuerzos a una verdadera toma de decisiones por parte de los responsables a nivel nacional de implementar toda esta serie de recomendaciones y que se ha visto
ya lo mencionabas también, como buenos resultados en gran parte del país, y sobre todo que esto impacta en la vida de muchas personas, ¿no? Y ya lo hablas también, sobre todo de niños que sin tener nada pues en exposición, como estos bebés que decías, pues se están salvando vidas a través del trabajo que ustedes hacen con las mujeres, ¿no? Desde un principio. Entonces, te agradezco mucho toda esta exposición y todo este trabajo. Vamos a dar paso a algunas preguntas. El doctor Víctor Torres nos dice, ¿cuáles son los pasos que se requiere para la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica a nivel estatal? Pues muchas gracias, Víctor. Qué gusto que estés aquí. Te conozco bien. El diseño está totalmente terminado. Queremos, ahorita el siguiente paso sería un piloto para este sistema de vigilancia, porque es complicado logísticamente hablando. ¿A qué me refiero? Se trata de que el niño o niña, cuando va a su visita del niño sano, se haga aplique un cuestionario que ya lo tenemos diseñado en articulación, todo lo que diga es en articulación con instituciones de la Secretaría de Salud, con el IMSS, todo esto está ya desarrollado en esta colaboración interinstitucional, aplicar un cuestionario, identificar si el niño o niña está en riesgo, hacer medición de plomo en sangre, dependiendo de la edad, se buscaría que fuera primero capilar. Capilar me refiero que es en la yema del dedo, para evitar, sobre todo los niños pequeños, una punción venosa. Y dependiendo de los niveles, se implementa todo un algoritmo. Dependiendo del nivel, se pasa sangre venosa. Dependiendo del nivel, se implementa una serie de pasos para dar seguimiento al caso. Es un algoritmo complejo, pero ya está totalmente diseñado. Se tiene que articular desde la identificación de los posibles casos, la toma de muestra sanguínea, el envío al laboratorio estatal, hacer la medición, regresar el resultado, por supuesto, a las niñas y a los niños y seguir los casos de niveles elevados. Dependiendo de los niveles que se encuentren, hay un mecanismo, hay un diseño de seguimiento. Si son demasiado elevados, aumenta la frecuencia de seguimiento hasta que se logre estabilizar. Lo que nosotros ahorita queremos es implementar esto en un estado para afinar logística. Es una logística compleja cuando lo pensamos ya a nivel estatal. Y una vez que tengamos ese piloto, afinada esa logística, la propuesta es implementar este sistema en los estados que están por arriba de la media nacional, con un objetivo de optimizar recursos. No tendría caso en todo el país cuando sabemos que hay estados que esto no es un problema. Víctor, no sé si respondí tu pregunta. Tu pregunta es Lesker, sí. Hay una propuesta que en una parte sea Lesker y luego que es la capilar, y en otra parte venosa cuando ya se necesita una sensibilidad mayor. Muchas gracias, Mara. Y tenemos algunas otras preguntas. Marta Alejandra Ramírez dice, ¿quién o cómo se define cuántas unidades de niveles en sangre está permitido? Porque 5 miligramos, si usted, como usted mencionó, cualquier unidad de plomo es tóxica. Marta, ¿verdad? Marta Alejandra. Muchas gracias por la pregunta. Claramente, si diste la plática con mucho cuidado, si tienes toda la razón, trataré de armar esta respuesta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no existe nivel seguro de plomo en sangre. No existe. Por pequeño que sea, es tóxico. Ahora bien, sabemos nosotros que estamos expuestos a un proceso de industrialización en donde reducir los niveles es complicado. Vamos a poner un ejemplo. El plomo se utiliza para pintar barcos. ¿Por qué? Porque hace que sea muy resistente a la corrosión del agua salada. Y es importante que el plomo se utilice para pintar barcos porque el barco es un medio de transporte para muchas cosas y que nos define nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, no que no se puede prohibir el plomo como tal,
lo que tenemos que hacer es reducir la exposición de las personas, ya sea por vía digestiva, como es el barro vidriado, por vía dérmica, por ejemplo, hay maquillajes que tienen plomo, o por vía respiratoria, ¿no? Cuando están expuestos a partículas de plomo en el aire, por agua, por alimentos. Por ejemplo, ahorita hay un gran boom en la medición de plomo en alimentos. Ahora, se tiene que hacer un compromiso, como todas las normas. En México, desde 2017, la norma vigente es 5 microgramos por decilitro. Pero tienes toda la razón. Hay evidencia científica de que hay daños por debajo de los 5 microgramos por decilitro. Si se fijan, yo nunca le llamé a un nivel seguro. No es un nivel seguro. Es un nivel de referencia de acuerdo a la norma. Ahora bien, ¿de que hay países con normas más bajas? Sí. Estados Unidos tiene una norma de 3.5. Y quiero decirles que la norma en Estados Unidos se encuentra porque el 97.5% de su población infantil está debajo de ese nivel. No es por evidencia científica, nosotros es por evidencia científica. Entonces, ahí es por el nivel de control, es un concepto de norma diferente. En México tenemos 5 desde 2017. ¿Se podría bajar? ¿Ha habido iniciativas de bajarlo? A mí mi preocupación es que controlemos, aunque sea el 5, y luego lo bajemos. Pero ahorita lo importante es controlar, aunque sea el 5, pero por supuesto que hay efectos por debajo de 5. Muchas gracias por tu pregunta, es muy importante. Muchísimas gracias, Mara, igual por la respuesta. Y otra pregunta de Amanda Georgina, dice, ¿cómo han concientizado a la comunidad alfarera sobre los problemas de la exposición del plomo, sobre todo de mujeres embarazadas en las comunidades más marginadas? Otra gran pregunta. Miren, ahí debo de reconocer que el trabajo más grande lo llevan las organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con alfareros y FONART. Yo he estado en comunidades alfareras dando pláticas, pero nuestro trabajo, la verdad, se ha enfocado más hacia los efectos en salud. Pero déjenme compartirles mi experiencia en comunidades alfareras. Hay organizaciones muy comprometidas, de veras. Yo mencioné Barro Sin Plomo y mencioné Pure Earth, pero hay muchas más que trabajan en comunidades y que logran, a base de convencimiento, que se sensibilicen. Desafortunadamente, los síntomas de la intoxicación por plomo son silenciosas. Eso hace que si tenemos un niño o niña con niveles de intoxicación, a lo mejor tiene problemas de aprendizaje, a lo mejor tiene problemas de intoxicación, pero difícilmente la consejería médica le va a decir, cuidado, tu niña o tu niño puede tener niveles altos de plomo. No hemos llegado a ese nivel. Entonces, se asocia a todo menos plomo. Cuando nosotros llegamos a las comunidades, es muy común que nos digan, pues yo he hecho esta alfarería por toda mi vida y mi abuelita se murió a los 95 años y se murió de edad, no de plomo. Y es muy difícil respuesta, es una comunicación difícil, porque sabemos que hay efectos silenciosos a nivel del desarrollo de inteligencia, a nivel de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal. Pero con el tiempo se va ganando confianza, las organizaciones de la sociedad civil van ganando confianza y ahorita pues ya al menos hay un directorio de alfareros que producen barro libre de plomo. Tuvimos en el instituto una exposición preciosa que trajo FONART de barro libre de plomo y poco a poco, pero es un camino difícil. Yo creo que falta contundencia de intervenciones mucho más radicales para poder resolver esto. Si no, han pasado 200 años y que conste que el 200 no es exageración, lo documenté en la plática, y aquí seguimos con este problema de rezago. Muy bien, perfecto. Y bueno, pues hay muchas felicitaciones, la verdad, por toda esta plática y exposición que nos has hecho bastante bien. Voy a hacer otras 3 preguntas también para no pasarnos del tiempo, pero creo que es importante mucho de las dudas que tienen aquí en este seminario.
Y comenta el doctor Clisterio González, ¿cuáles son las acciones tomadas y pendientes en relación al contenido de plomo en la pintura que se usan en casas y autos? Y Sam pregunta también cómo se podría abordar la intoxicación en plomo en las unidades médicas. Muchas gracias, doctor Clisterio, por esa pregunta. Bueno, plomo en pinturas es todo un tema. Hay normatividad que prohíbe el uso de plomo en pinturas. Con toda honestidad, nosotros no hemos podido cuantificar, como lo hemos hecho con barro vidriado, la fracción de la intoxicación que se atribuye a la exposición a pinturas. Es un reto inmenso hacerlo con todo el rigor científico. ¿Tenemos ideas de cómo hacerlo? Como para decir exactamente qué tanto contribuyen, porque hay pinturas sin plomo, hay mucha de la pintura que se pinta en casas que es sin plomo, porque además está normada, pero hay pinturas que creemos y que hay también una organización civil en Guadalajara que ha documentado que hay pinturas con plomo. Entonces, ¿cómo saber si el niño o niña que tiene niveles de intoxicación tiene una pintura con plomo o sin plomo en su casa? Es un reto muy grande. Tenemos la idea de hacer una especie de evaluación del hogar con aparatos de XRF para identificar niños con niveles de plomo y medir plomo en pinturas y poder hacer una cuantificación precisa y poder traer el dato como lo hemos podido traer con barro vidriado. Pero desafortunadamente, pero estamos en ese proceso para poder responder tu pregunta con todo el rigor que se merece. Sí sabemos en este momento, por la ENSANUD 2022, que la principal fuente es el barro vidriado. Eso no hay duda. Sabemos que hay otras fuentes de intoxicación. Sabemos que vivir cerca de una mina es una fuente de intoxicación. Sabemos que vivir cerca de jales, sabemos que vivir cerca de reciclados de baterías son fuentes enormes de intoxicación, por supuesto, pero son puntuales. Quiero precisar que lo que nosotros presentamos son de población general, representativa a nivel general, no asociada a fuentes puntuales de intoxicación, que podría ser también, por ejemplo, el caso de parques. ¿Cómo saber qué parque está? Los juegos de los parques tienen plomo y cuáles no. Hacia allá queremos caminar, Clisterio, hacia allá. Ojalá pronto pueda responder tu pregunta con todo el rigor que merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, el doctor Cuauhtémoc Juárez también nos pregunta ¿cuáles son las causas del fracaso de la sustitución de la greta o esmalte sin plomo después de 30 años? Muchas gracias, Cuauhtémoc. Qué gusto saludarte. Qué bueno que estés aquí. Los retos tecnológicos son enormes. ¿A qué me refiero? Hay alternativas que están ya implementadas de barniz a base de boro, no a base de plomo, pero el problema es que la combinación entre el barniz y el tipo de tierra del lugar puede ser muy positiva en ciertos lugares por el tipo de barro del lugar y puede no ser tan positiva por el tipo de barro del lugar. Entonces, lo que busca el programa nacional, es desarrollar la tecnología necesaria para poder resolver este tipo de problemas que se presentan actualmente, la heterogeneidad del barro, porque el barro es la tierra del lugar, entonces ahí es donde hay problemas. Sin embargo, yo creo que ha habido pasos importantes. Yo creo que lo que ha hecho FONAR, lo que han hecho estas organizaciones de la sociedad civil que han promovido el vidriado a base de boro, están avanzando, y lo que ahorita podemos ver, no solo de utilidad, sino de belleza de piezas, es impresionante. Lo que se está haciendo en Metepec, en el Estado de México, hay talleres que hacen cosas ya y no son más caras. Eso creo que es importante. No aumenta el precio. Aumenta un poco porque necesitan un poco más de espacio en el periodo de cocción, pero no es un aumento excesivo. Creo que falta esa intervención contundente para convencer a los alfareros que todavía se resisten, ¿no? Y no es culpar, ¿eh? Se resisten porque ellos conocen su negocio y saben que eso lo venden.
O sea, cambiar de técnica implica arriesgarse. Y a lo mejor sale y a lo mejor no sale. Y ese es el sustento de las familias. Entonces, aquí se necesita articular esfuerzos para atraer, para acompañar a los alfareros en esta transición y que en el proceso de aprendizaje haya este acompañamiento, ¿no? Es como si a mí me dijeran que mañana me cambio de trabajo. Bueno, pues uno sabe ganarse la vida y mantener a su familia de una manera. Esto implica una inversión. Y a la larga a lo mejor reditúa, pero entiende uno los temores de los alfareros, ¿no? Sí, sí, yo creo que definitivamente la participación de la comunidad y el interés que los mismos alfareros tienen por minimizar riesgos tanto para ellos como para su familia, pero yo creo que hay mucha conciencia, sobre todo últimamente, de minimizar riesgos para sus consumidores, ¿no? Para sus clientes. Entonces creo que también ahí tiene mucho, pues, mucho que ver el trabajo que ustedes han hecho y en esa parte de la concientización hacia ellos. Y bueno, hay varias más, quisiera ya terminar, pero voy a hacer otras últimas dos y ya nos vamos. Igual, María Arias, ¿cómo eliminar la losa de barro vidriado? Sé que algún barro contiene un barniz, así a eso se refiere con el barro vidriado, no hay material de limpieza para eliminarlo o se tiene que desechar o no comprar. Cuando uno ya tiene, supongo que se refiere, cuando uno ya tiene barro vidriado, pues ya no hay algo que se pueda hacer para quitarle esa parte del plomo, ¿no? Miren, yo lo que les quiero decir es que nuestro enfoque del barro es orgullo de la tradición alfarera de este país. Promovemos un barro seguro para el productor y para el consumidor. Eso es lo que nosotros queremos dejar muy claro. Entonces, si ustedes me dicen, yo ya tengo una olla que además tiene la tradición de mi abuela, ¿no? Ahí cocinó mi abuela, úsela, pero no la usen para comer. Úsenla porque le pueden poner una maceta, la pueden tener de adorno, pueden poner una planta, y entonces, no una maceta, una planta, perdón, y entonces la usan, le dan el valor cultural y compren barro libre de plomo, que van a incentivar también la economía de los alfareros que ya están haciendo esta transición. Ahora, ¿cómo identificar el barro libre de plomo? El punto de aquí es que la pieza se hace con barro y luego se barniza con un barniz que puede estar hecho a base de plomo o no, ¿no? Normalmente los alfareros y las alfareras lo hacen a mano, sin protección, y cuando es de plomo, imagínense la exposición que pasa a través de vía dérmica. Y luego, bueno, el proceso es largo, pero se cuece en hornos que no alcanzan la temperatura suficiente para fijar el barniz a la pieza. Si tuvieran hornos de alta temperatura, se fijaría y no pasaría nada, pero no es el caso. Entonces, hay piezas que ya dicen barro aprobado, barro libre de plomo, y se pueden utilizar, estas se pueden utilizar. Si ya tienen una pieza de barro que fue hecha con plomo, no hay manera, ni cocerla con detergente, ponerle el bill con detergente, ni embadurnarle hacia atrás, no se le va a quitar el plomo, eso no funciona. Lo que sí funciona es usarla de ornato y comprar una pieza libre de plomo, que además están muy bonitas y promovemos la tradición cultural, ¿no? Excelente, sí. Y yo creo que las opciones que da sobre no las tiren o ya úsenlas en otra situación como una maceta, pues son muy bonitas también, ¿no? Y creo que justamente todas estas piezas dan para esto y otras cosas más, otras utilidades más. Y ya para finalizar, me dice Sam que efectivamente nos saltamos una pregunta, una respuesta de cómo se podría abordar la intoxicación con plomo en las unidades médicas. Y ya con esto cerramos y quiero decirles que a todos nuestros participantes que siguen haciendo preguntas, en la pantalla está el correo de la doctora Mara, a quien ustedes pueden escribirles directamente, pero yo creo que ya con esta última pregunta cerramos. ¿Cómo no? Y por favor escríbanme, porque para nosotros difundir el tema
generar conciencia e interés es justo lo que hacemos y les aseguro que todos sus correos van a tener respuesta. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Bueno, primero que nada, el nivel de referencia es 5 microgramos por decilitro. Si tenemos un niño o niña con 6, 7, es una estrategia. Pero si tenemos un niño o una niña con 25, es otra estrategia. Y si tenemos un niño o niña con 70, es otra estrategia. Totalmente distinta. Porque los niveles de consecuencias son totalmente distintas. Afortunadamente, en nuestro país, si viéramos la distribución de los niveles de plomo en sangre, lo hemos visto con el SANU, sí podemos ver que la mayoría están cargadas hacia el lado izquierdo, o sea, con niveles por arriba de la norma, pero poquito, y luego es una colita larga con niveles muy elevados. Entonces, el grupo del Seguro Social diseñó un protocolo de atención muy bonito, que ya está aprobado por el Consejo de Salubridad General para atender los casos de intoxicación arriba de 5. Y lo hace de manera diferenciada, como lo acabo de hacer, ¿no? Estos protocolos deben de ya estar publicados. Sé que incluso el Seguro Social trajo un módulo para capacitación de médicos para promover que esto ya se haga en la consulta. Ahorita, a nivel de consejería, nada más. No se están midiendo de manera rutinaria niveles de plomo en sangre, de rutinario. Si un médico o una médica en un consultorio identifica un nivel, un niño con sospecha, sí pueden tomarle niveles y mandarlo al laboratorio de toxicología. Eso sí se puede, como siempre ha sido, pero no se hace de manera rutinaria como nosotros lo estamos promoviendo en el sistema de vigilancia epidemiológica. Creo que esa sería mi respuesta, Nenesis. Ok, muchísimas gracias y bueno, les reiteramos que si tienen más preguntas que les parece importante que la doctora les conteste, pues ahí está su correo. Y sí, efectivamente es una apasionada del tema, muchos aquí lo están poniendo, que también en redes sociales, que les encanta cómo expones este tema que seguramente te gusta y te apasiona y lo demuestras. Entonces, muchísimas gracias por esta presentación. Y con esto damos terminada esta videoconferencia. Le agradecemos a la doctora por esta gran exposición. Te haremos llegar tu constancia. Y a todos nuestros invitados, pues con nuestros asistentes, les recordamos que nuestra próxima videoconferencia va a estar la doctora Lisbeth López Carrillo con el tema Más conciencia, menos cáncer mamario, que es el próximo 17 de octubre, en todo este tema y en este mes del cáncer de mama. Pues muchas gracias, Mara, nos seguimos contactando y gracias a todos, y ahí les dejamos la liga para su constancia. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a ti también, Nenetzen, por la invitación. Sabes que me encanta y es un gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.